Bueno, imaginaos una empresa que en 2025 resulta que es dueña de las autopistas digitales más grandes de toda Europa y reporta unos ingresos récord. Sí, unos 4.000 millones de euros, casi nada. Exacto, una barbaridad. Y con unos márgenes operativos, el famoso EBITDA, que se sitúan en un nivel estratosférico. Hablamos de un 87%. Que es una cifra que no se ve casi nunca en otros sectores. O sea, cualquier analista que mire esos dos datos de buenas a primeras asumiría inmediatamente que se trata de, bueno, pues una máquina de imprimir billetes indiscutible. Claro, lo lógico. Pero, y aquí viene lo fuerte, vas a la última línea de la cuenta de resultados y esa misma empresa declara haber perdido, ojo a esto, 361 millones de euros. Una catástrofe financiera en apariencia, claro. Totalmente. Y por eso hoy vamos a descubrir por qué esa tinta roja contable es en realidad el camuflaje perfecto para uno de los giros estructurales más rentables del mercado europeo actual. Así es. Así que damos una enorme bienvenida a esta inmersión a fondo en el canal de Aprendiendo a Largo Plazo. Nuestra misión en este espacio es, bueno, ir mucho más allá de los titulares financieros rápidos. Que siempre se quedan en la superficie, ¿verdad? Sí, siempre. Hoy tenemos sobre la mesa un análisis exhaustivo de las cuentas anuales consolidadas desde 2021 hasta 2025 de Cellnex Telecom. Un caso fascinante, la verdad. Mucho. Pero, a ver, no nos vamos a limitar a leer balances aburridos. La finalidad de hoy es utilizar este caso real como un, digamos, laboratorio educativo para desgranar esos conceptos que separan al inversor aficionado del profesional. Y fíjate que pocas empresas ofrecen un caso de estudio tan rico en matices como este. Porque para establecer una vista panorámica hay que entender la magnitud real de Cellnex. Que no es moco de pavo. Para nada. O sea, no es simplemente una empresita tecnológica. Es el mayor operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones de toda Europa. Madre mía. Hablamos de una red masiva de más de 110.000 emplazamientos físicos distribuidos en 10 países. Una barbaridad de torres, vamos. Sí. Pero lo que verdaderamente revelan las cuentas de 2025 es una tesis de inversión basada en una transformación radical. O sea, la empresa ha cerrado por completo una década de expansión hiperagresiva. Que financiaron con muchísima deuda y ampliaciones de capital, ¿no? Exactamente. Y ahora entran de lleno en una fase de consolidación y extracción pura de flujo de caja. Vale, pues antes de entrar en esa transición y de entender si la acción ahora mismo está barata o cara, creo que el primer paso indispensable en cualquier análisis es comprender la mecánica del negocio. Fundamental. O sea, cómo genera ingresos y, sobre todo, qué impide que un gigante con más recursos decida, pues, replicar su modelo. En el mundo de la inversión, esto nos lleva al concepto del foso económico, el famoso moat. ¿Qué es lo que marca la diferencia a largo plazo? Claro, porque en teoría, en un mercado de libre competencia, unos márgenes operativos del 87% deberían atraer a decenas de competidores, ¿sabes? Gente dispuesta a bajar los precios para robar esa cuota de mercado. Claro, a ver, esa es la ley de la gravedad del capitalismo, puramente. Los altos retornos sobre el capital siempre atraen a la competencia. Y esa competencia destruye esos mismos retornos. A menos que, claro. A menos que exista un foso estructural. Y en el caso de los operadores de torres independientes o las llamadas towercos, el foso económico es extraordinariamente ancho y se basa en la escala eficiente. Es decir, que es como ser el dueño de la autopista por la que circulan los datos. Una vez construida, añadir un coche más no te cuesta casi nada. Exacto. Tienes un apalancamiento operativo brutal. Porque, a ver, construir una red de 110.000 torres no es un simple problema de capital. No es solo tener el dinero, no. ¿Qué va? No basta con tener miles de millones en el banco. Implica años, pero años de burocracia para obtener permisos municipales de uso de suelo, estudios de impacto ambiental, negociar con miles de propietarios individuales. Para alquilar azoteas o terrenos, claro. Eso es. Y luego el despliegue físico de fibra y energía hasta Calapunto. La evidencia empírica en los documentos que hemos revisado es clarísima. Desde 2022 no ha entrado ni un solo competidor independiente nuevo a nivel paneuropeo. Fíjate, ni uno. Ni uno. La barrera de entrada no solo el dinero, es el tiempo y la imposibilidad física de encontrar ubicaciones equivalentes.
Bueno, y además del coste de replicar esa red, hay que analizar la fricción que existe para los clientes, porque Cellnex no factura al usuario de a pie. No, no nos cobra a nosotros. Claro, sus clientes son las grandes operadoras de telefonía, las que nos dan servicio en el móvil. Y los contratos que firman con estas telecos tienen una duración de 20 a 30 años. Es una barbaridad de tiempo. Es muchísimo. Si una gran operadora decidiera, no sé, abandonar una torre de Cellnex para irse a la de un competidor hipotético, el proceso implicaría desconectar antenas, arriesgarse a cortes de cobertura masivos. Con el cabreo de los clientes que eso supone. Totalmente. Perder clientes finales por mal servicio y, encima, afrontar penalizaciones draconianas por ruptura de contrato. Lo que genera un efecto de anclaje absoluto, o sea, no se van a ir. Y además, hay un componente mecánico en esos contratos que es oro puro en entornos macroeconómicos volátiles, que es la indexación a la inflación. Ojo, con esto que es clave. Muy clave. Si el índice de precios al consumo sube un 4%, la tarifa de alquiler que Cellnex le cobra a la operadora sube en una proporción directa y a menudo sin un tope máximo. Pero claro, el coste físico de la torre de acero y hormigón, eso ya se pagó en el pasado. Efectivamente, sus costes de mantenimiento son mínimos. Por tanto, ese incremento en los ingresos por la inflación cae directamente hacia el beneficio operativo puro, no se pierde por el camino. Claro. Esto se traduce en un backlog, o sea, una cartera de ventas futuras garantizadas por contrato que actualmente supera los 100.000 millones de euros. ¿100.000 millones? ¡Madre mía! Sí, es una visibilidad de ingresos que casi no tiene parangón en el mercado de renta variable. A ver, detengámonos aquí un momento, porque como analista siempre creo que es fundamental cuestionar las premisas a largo plazo. Y me voy a poner un poco en plan abogada del diablo. Adelante, a ver. Hay una amenaza que no para de ocupar titulares últimamente. Estamos en la era de los satélites de órbita baja, estas constelaciones que dan internet desde el espacio, tipo Starlink y demás. Sí, se habla muchísimo de eso. Y además, la virtualización de las redes está permitiendo que el software haga el trabajo que antes hacían los equipos físicos. O sea, si la tecnología avanza hacia lo inmaterial y lo espacial, ¿no existe un riesgo inminente de que estas decenas de miles de torres físicas queden obsoletas? Es una duda muy legítima. Claro, es que ¿por qué seguir apostando por acero y hormigón en plena revolución del software? Pues a ver, la intuición sugiere exactamente lo que dices, que lo físico se dé paso a lo inalámbrico espacial. Pero las leyes de la física dictan exactamente lo contrario en el terreno de las telecomunicaciones de alta capacidad. ¿Ah, sí? A ver. Sí, la clave mecánica está en el espectro de radiofrecuencia. El 5G, y muy especialmente el despliegue del futuro 6G, requieren manejar volúmenes de datos colosales con una latencia de apenas milisegundos. O sea, que la respuesta sea inmediata. Exacto. Y para lograr eso se utilizan bandas de frecuencia mucho más altas. Y aquí entra la física pura. Las ondas de radio establecen que a mayor frecuencia, menor es la capacidad de la señal para viajar largas distancias. O para atravesar una pared, ¿no? Eso es, o penetrar obstáculos sólidos como los edificios. Por tanto, para tener cobertura 5G real en el centro de una ciudad, no se necesitan menos torres, se necesita una densificación masiva. O sea, poner antenas por todas partes. Hacen falta antenas cada pocos cientos de metros. Los satélites de órbita baja son una maravilla tecnológica. O sea, para conectar un barco en el océano o una cabaña aislada en la montaña, son perfectos. Ya, ¿pero en Madrid o Barcelona? Claro, en el centro de una ciudad europea con miles de dispositivos por kilómetro cuadrado, la señal espacial no puede competir ni en capacidad ni en latencia con una infraestructura terrestre dedicada. Tiene sentido. Así que la dependencia del hormigón y la fibra óptica paradójicamente se va a multiplicar en el futuro. Vale, comprendido el modelo, que parece blindado frente a la competencia y a la obsolescencia tecnológica. Entonces, llegamos al núcleo de este análisis a fondo, el gran misterio contable que mencionábamos al principio del programa. La gran paradoja. Sí, es imperativo resolver este enigma del balance de 2025. A ver, tenemos un negocio predecible, con ingresos garantizados, indexado a la inflación y creciendo de forma orgánica un 5,8% anual hasta rozar los 4.000 millones. Suena idílico. Todo parece perfecto, hasta que el resultado neto arroja unas pérdidas de 361 millones de euros. O sea, resulta profundamente contraintuitivo que un negocio estructuralmente tan sano pierda semejante cantidad de dinero. Con cuidado, pues puede espantar a un inversor.
Ya te digo. Las normativas contables internacionales exigen que el beneficio neto refleje el coste de los activos a lo largo del tiempo. Y aquí es donde entra en juego la famosa amortización y depreciación. Vale, el desgaste de las cosas. Eso es. Durante los años en los que Celnex compraba portafolios enteros de torres por toda Europa, no solo compraba el metal físico de las torres, ¿Qué más compraba? compraba los intangibles, es decir, el valor de esos contratos a largo plazo con las operadoras. Las reglas contables exigen que el valor de esos intangibles se vaya restando de los beneficios año tras año, que es lo que se conoce como amortización. Ah, vale. Y estamos hablando de que la cuenta de resultados asume un impacto negativo anual de más de 2.500 millones de euros únicamente por este concepto. Ostras. Pero entonces es crucial aclarar la naturaleza de ese impacto. Esos 2.500 millones no son transferencias bancarias que la directiva esté enviando a proveedores todos los años. Para nada. O sea, no es dinero real que desaparece de las cuentas de la empresa, es simplemente un apunte en un libro mayor para reflejar el desgaste teórico de unos activos que en la realidad operativa siguen generando el mismo alquiler mes a mes. Completamente de acuerdo. Es un gasto non-cash, o sea, un gasto que no implica salida de efectivo real. Evaluar a una TowerCo o a cualquier empresa de infraestructuras de capital intensivo utilizando el beneficio neto como métrica principal es mirar por el lado equivocado del telescopio. Totalmente. La métrica reina en este sector es el flujo de caja libre, o el free cash flow. El oxígeno puro del negocio. Eso es, esta cifra representa el dinero contante y sonante que entra en las cuentas bancarias de la compañía después de haber pagado las nóminas, la electricidad, los intereses de la deuda. Todo lo básico. Sí, y sobre todo, después de haber costeado el mantenimiento de las torres existentes y la construcción de las nuevas que ya estaban comprometidas. Claro. Y es al fijarse precisamente en este flujo de caja libre donde las piezas del rompecabezas encajan, ¿sabes? Y la transición estructural se hace súper evidente. Sí, los números ahí no mienten. Porque revisando el histórico, en 2022 la empresa quemaba efectivo de forma muy alarmante. O sea, registraba un flujo de caja libre negativo de 1.115 millones de euros. Una barbaridad de dinero saliendo. Era una máquina de consumir capital para financiar su expansión. Sin embargo, al detener las adquisiciones masivas, la imagen cambia drásticamente. Claro, cerraron el grifo. En 2023 se alcanza el punto de equilibrio y en 2025 ya genera 350 millones de euros en positivo. Un vuelco enorme. Sí, sí. Pero el dato que realmente cambia el paradigma, en mi opinión, es la guía oficial que la directiva ha fijado para 2026, porque proyectan generar entre 600 y 700 millones de euros de flujo de caja libre. Básicamente duplicar la generación de efectivo real en apenas 12 meses. Exacto. Y la mecánica de este salto es el apalancamiento operativo en su máxima expresión. Como decíamos antes, como la inmensa mayoría de los costes de las torres son fijos, cada nuevo inquilino que se añade a una torre que ya existe, o cada subida de precios ligada a la inflación... Eso tiene un coste marginal que tiende a cero. Exacto. Es decir, casi el 100% de ese nuevo ingreso fluye directamente hacia la caja. La empresa ya ha construido la infraestructura, o sea, ahora está en la fase de ordeñar el rendimiento de ese capital que ya desplegó en su día. Bueno, pero a ver, no obstante, toda historia de inversión tiene su talón de Aquiles, ¿eh? Y creo que omitir el gran argumento bajista invalidaría por completo este análisis. Sí, hay que hablar de todo, claro. Porque el mercado castiga la cotización actual por un motivo de muchísimo peso, y es un apalancamiento gigantesco derivado precisamente de aquellos años de expansión loca. Sí, la deuda. La deuda. Según la contabilidad NIF 16, la deuda neta de Celnex asciende a unos colosales 20.800 millones de euros. Tela. Tela. Eso supone un ratio de deuda sobre EBITDA de 6,3 veces. Y los gastos financieros, o sea, los intereses que hay que pagar por esa deuda, se comen alrededor de 900 millones al año. Que es una cifra que asusta. Claro, deja una cobertura de intereses que pone muy, muy nerviosos a los analistas de riesgo. Y con razón. O sea, las cifras asustan si se miran sin contexto, pero como se suele decir, el diablo, y también la salvación en este caso, está en los detalles de cómo está estructurada esa deuda. A ver, explícanos eso. Primero hay que diseccionar qué incluye ese número bajo la norma NIF 16.
Esta normativa contable obliga a las empresas a incluir como deuda en su balance el valor presente de todos los alquileres a largo plazo que tienen firmados. Ah, los alquileres de los terrenos. Eso es, dado que Cellnex alquila miles de terrenos y azoteas a 20 años vista, una parte muy significativa de esos 20.800 millones no es dinero que se le deba a un banco y que pueda provocar un impago mañana mismo. Vale, vale. Son compromisos de alquiler futuro que están capitalizados contablemente. Bueno, esa distinción alivia un poco la presión, la verdad. Pero incluso si nos centramos solo en la deuda financiera pura, los bonos emitidos y demás, creo que el momento histórico en que se captó ese capital juega bastante a favor de la compañía, Totalmente. porque cerca del 80% de esa deuda está blindada a un tipo de interés fijo. Y como se emitió durante la década del dinero institucional gratuito, pues el coste medio ponderado de toda esa montaña de deuda es apenas del 2,1%. Que es regalado tal y como están los tipos ahora. Claro. En un entorno inflacionario, quien tiene deuda a tipo fijo muy bajo es el gran beneficiado, porque sus ingresos suben con la inflación, pero la cuota de la deuda permanece congelada. O sea, que el valor real del pasivo se va erosionando año tras año. Y las agencias de calificación crediticia entienden perfectamente esta dinámica. Por eso, tanto S&P como Fitch le otorgan a esa deuda un grado de inversión consolidado de BBB-, Que es la línea que separa la deuda sólida del temido bono basura. Exacto. Además, en marzo de 2026, S&P mejoró la perspectiva a positiva. Pero la confianza no viene solo del diseño de la deuda, sino de las acciones quirúrgicas que está tomando la nueva directiva. Que eso es muy importante. Mucho. Marco Patuano, que asumió como CEO en 2023, ha instaurado una ortodoxia financiera implacable, muy centrada en el desapalancamiento activo. Sí, es que las palancas que está utilizando la directiva para rebajar esa deuda son de manual de finanzas corporativas. Por ejemplo, han optado por desinversiones en mercados que no consideraban primordiales, vendiendo de forma estratégica en los mejores términos. Sí, soltando lastre donde toca. Vendieron la filial en Austria en 2024 y acaban de traspasar el negocio de Irlanda en 2025 por 971 millones de euros. Y la matemática de estas ventas es brillante cuando se analiza el concepto de arbitraje de múltiplos. Que es un concepto muy potente. Mucho. O sea, el mecanismo funciona así. Si la empresa en su conjunto cotiza en bolsa un múltiplo de unas 10 o 12 veces su EBITDA, debido a que el mercado la está castigando, pero a la vez logra vender un activo como el irlandés en el mercado privado a un múltiplo de 15 o 18 veces su EBITDA. Vendes caro una parte cuando el mercado te valora barato el todo. Exactamente. Ahí se genera una creación de valor instantánea. Porque al recibir ese dinero y destinarlo a amortizar deuda, el ratio global de apalancamiento se reduce matemáticamente de una forma muchísimo más acelerada que si simplemente usaran el flujo de caja ordinario de la empresa. Claro. Es una transferencia de valor directa desde los mercados privados hacia los accionistas públicos. Lo cual nos lleva a la forma en que se está recompensando al accionista, que suele ser una de las señales de convicción más fuertes que puede enviar una directiva. Sin duda. Porque una empresa ahogada financieramente, pues acapara hasta el último céntimo para sobrevivir, no reparte nada. Sin embargo, Cellnex liquidó un programa de recompra de acciones propias por valor de 1.000 millones de euros un año antes de lo previsto. Retirando títulos del mercado, además. Sí, a un precio medio cercano a los 33,15 euros. Y en un movimiento aún más contundente, en enero de 2026 instauraron un dividendo recurrente de 500 millones anuales. ¿Qué se dice pronto? Repartir $500 millones anuales en dividendos, mientras sostienes un balance tan apalancado, es un testimonio de la extrema predictibilidad que tienen sobre sus flujos de caja futuros. Tienen que estar muy seguros. Saben con certeza matemática que la caja que va a entrar por los contratos que ya tienen firmados es más que suficiente para pagar los intereses al 2,1%. Para cubrir el mantenimiento. Exacto. Cubrir mantenimiento, reducir el principal de la deuda gradualmente y, además de todo eso, remunerar al accionista. Es la confirmación definitiva de que están en la fase de extracción de valor. Ahora bien, el análisis del mejor negocio del mundo resulta inútil si no lo cruzamos con el precio que se pagó por él. Claro, el precio es lo que pagas y el valor lo que obtienes. Exacto. Y hay que invocar aquí un concepto sagrado popularizado por Benjamin Graham, el padre de la inversión en valor, que es el margen de seguridad. Un concepto vital.
En disciplinas como la ingeniería estructural, este concepto es la norma básica de supervivencia. O sea, cuando se diseña un rascacielos en una zona de huracanes, no calculas los materiales para resistir solo la máxima ráfaga de viento registrada históricamente. No, te pones en lo peor. Claro, modelas el peor escenario imaginable y multiplicas la resistencia del acero por un factor de seguridad masivo. Pues en finanzas es igual, ese margen de seguridad se traduce en adquirir un activo por una fracción de su valor intrínseco. Porque si las cosas salen mal, te proteges. Eso es, si los supuestos de crecimiento fallan o si los tipos de interés se mantienen altos más tiempo del previsto, pues comprar con un gran descuento protege tu capital de pérdidas permanentes. Y si cruzamos los distintos métodos de valoración técnica presentes en las cuentas consolidadas, el descuento de Celnex es muy notable. A ver los números. Utilizando modelos de descuento de flujos de caja que estiman el valor presente del dinero futuro, junto con comparables históricos del múltiplo EV sobre EBITDA, el consenso de valoración intrínseca se establece en torno a los 44,8 euros por acción. 44,8. Sí, un valor que refleja la realidad operativa de la empresa una vez que superas la distorsión de las amortizaciones contables de las que hablábamos. Y claro, el contraste de ese número con la realidad del mercado es lo que proporciona el dato más crítico de nuestro análisis. Porque a fecha de marzo de 2026, la acción cotiza en el mercado abierto alrededor de los 25,40 euros. Fíjate qué diferencia. Es muchísima. O sea, comparar esos 25,40 con los 44,8 del valor intrínseco nos revela un margen de seguridad de aproximadamente el 43%. Es un colchón enorme. Enorme. Adquirir flujos de caja que son altamente predecibles, protegidos por un foso casi inexpugnable y con un descuento cercano a la mitad de su valor teórico, pues coloca la oportunidad en una zona de altísima convicción, ¿eh? Incluso para los más exigentes. Sí, sí. Incluso las entidades de Wall Street más conservadoras, mediante un consenso de 17 firmas de análisis, sitúan el precio objetivo a corto plazo en los 36,80 euros. Bueno, el desencuentro entre el valor real y el precio de cotización se debe principalmente al cortoplacismo endémico de los mercados. Que solo miran a mañana. Claro. Los algoritmos y los gestores de fondos se han centrado en la lectura superficial de una enorme deuda y unas pérdidas netas en el balance oficial, penalizando la acción. Sin rascar más allá. Eso es. Pero este tipo de ineficiencias no duran para siempre. El catalizador que históricamente fuerza al mercado a reevaluar la situación y cerrar esta brecha suele ser un evento innegable de confirmación. ¿Cómo cuál? Pues cuando se presenten los resultados a finales de 2026 y el mercado vea cristalizados de forma totalmente tangible esos 600 o 700 millones de euros de flujo de caja libre positivo, la narrativa va a pivotar violentamente. O sea, van a cambiar de opinión rápido. Rapidísimo. Pasará de ser etiquetada como un gigante ahogado en deuda a ser valorada como un monopolio natural que genera efectivo a prueba de recesiones macroeconómicas. Es fascinante ver cómo las capas de complejidad contable pueden llegar a ocultar verdaderas joyas estructurales, ¿eh? Totalmente. Bueno, pues para sintetizar este análisis a fondo en pilares fundamentales, creo que quedan 3 grandes lecciones prácticas para los que nos escuchan en Aprendiendo a Largo Plazo. A ver, resúmenoslas. La primera, que en infraestructuras y negocios intensivos en capital, la obsesión por el beneficio neto reportado es un error de novato. La salud financiera se mide exclusivamente en el flujo de caja libre, que es la sangre que bombea el negocio. Totalmente de acuerdo. La caja es la reina. La segunda, que el mejor protector frente a la inflación y la competencia es un foso económico cimentado en activos físicos que sean imposibles de replicar. Como las torres en este caso. Exacto. Y la tercera, la obligación innegociable de exigir un margen de seguridad agresivo antes de meter tu dinero, especialmente cuando hay tanta complejidad financiera y deuda en la ecuación. Un resumen perfecto. Y bueno, a modo de epílogo analítico para invitar a la reflexión más allá de los números actuales, a mí me gustaría introducir una variable regulatoria. Uy, a ver, cuéntame. Si se observa la dirección que están tomando las normativas europeas, cada vez son más implacables respecto a las emisiones de carbono, el impacto visual en entornos urbanos y las restricciones de uso del suelo y zonificación. Cierto, cada vez cuesta más construir nada. Exacto. El papeleo y el rechazo vecinal para construir una torre nueva hoy rozan lo prohibitivo. Si la regulación comunitaria termina imponiendo una prohibición de facto a las nuevas construcciones de telecomunicaciones, la escasez artificial creada en el mercado sería monumental. Claro, no habría torres nuevas para nadie.
Entonces, la pregunta para nuestra audiencia es, ¿hasta qué punto el valor intrínseco de los 110.000 emplazamientos que Cellnex ya posee, que ya están legalizados, operativos y con derechos históricos garantizados, podría experimentar un incremento exponencial? Cuando las operadoras sientan la desesperación de tener que desplegar el 6G, Exacto, sin alternativas físicas disponibles. La regulación restrictiva a menudo convierte a los incumbentes en monopolios inexpugnables de valor incalculable. fíjate, es un planteamiento buenísimo, ¿eh? Añade una dimensión de escasez casi artística a estructuras que son de metal y hormigón. Nos devuelve a la paradoja inicial, o sea, donde una lectura superficial diagnostica una situación crítica basada en números rojos y deuda contable inflada por normativas, un análisis basado en la mecánica de los flujos de caja y los fundamentales revela un gigante financiero calentando motores para una fase de rentabilidad histórica. Una lección de inversión en toda regla. Pues sí, así que extendemos un sincero agradecimiento por la compañía a todos los que nos escuchan a lo largo de este extenso recorrido por las entrañas de las finanzas corporativas. Es fundamental mantener siempre una filosofía de inversión fundamentada en la calma, en el rigor analítico y muy, muy lejos del ruido mediático a corto plazo. Muy buen consejo. Queda hecha la invitación más cálida a suscribirse al canal de Aprendiendo a Largo Plazo, para continuar desentrañando con este mismo nivel de profundidad los mecanismos ocultos que mueven a las grandes empresas y los mercados mundiales. Hasta el próximo análisis.